Una evolución muy humana. La aplicación de modernas tecnologías, incluyendo la genética y la paleoproteómica, unida al descubrimiento de nuevos yacimientos a lo largo del mundo, está complicando el conocimiento sobre la evolución humana que se tenía hasta ahora. Parece que las piezas del puzzle aumentan caóticamente cada vez que hay una nueva evidencia. La huella humana se constata cada vez en momentos anteriores a lo establecido formalmente. Hoy vamos a tratar de ponernos al día. Contamos con la colaboración especial para este capítulo de María Martinón Torres, directora del Centro Nacional para la Investigación de la Evolución Humana de Burgos y experta paleoantropóloga. Sus trabajos en 3 continentes, además de su veteranía en Atapuerca, le dan una visión privilegiada del momento actual sobre la investigación del origen de las diferentes especies humanas. Tenemos aquí la réplica de un fósil importantísimo, un fósil de Kenia, de Mtoto, que el CNIE ha investigado. Llega aquí pues por la suerte de estar colaborando con grupos internacionales. Se ponen en contacto conmigo pues unos investigadores de la Max Planck de Jena en Alemania que estaban trabajando en un yacimiento y bueno, me mandan una foto pues de un bloque de tierra que en su superficie tenía 2 dientes y me preguntaban qué me parecían esos dientes y dije que los dientes eran humanos. La feliz coincidencia de que fui a dar una conferencia invitada a la Max Planck, tenían allí ese bloque de tierra, pude verlo en vivo y en directo, confirmé que aquellos dientes eran humanos, pero que aquel bloque parecía contener algo más e iba a necesitar pues, un trabajo muy delicado de excavación y de conservación. Me gustaría saber qué sentiste cuando fuiste a Kenia a entregarlo y dónde fue depositado, cuál fue la última morada de este niño. Lo devolvimos personalmente de vuelta a los Museos Nacionales de Kenia y estuvimos en ese momento en el que nos despedimos y lo depositan allí, en la cámara acorazada. Voy a decir que a dormir con los grandes, porque se ha quedado allí acompañado pues como el niño de Turkana, el West Turkana 15.000 y el más clásico de los fósiles de Homorgaster, el primero Homo habilis, el cascanueces, o sea, entre los grandes. Ha sido realmente emotivo pues contribuir un poquito más a esa historia, a ese álbum de familia de la humanidad. El primer enterramiento ritual en África fue llevado a cabo hace casi 80.000 años. Para poder hablar de un enterramiento propiamente, tenemos que ser capaces de determinar o demostrar que se ha creado una cavidad ex professo para determinar, para posicionar el cuerpo ahí y que además ese cuerpo ha sido después tapado también con algo, con sedimento cubierto y que se ha producido la descomposición en ese mismo lugar en el que el cuerpo se ha depositado. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por varias líneas de investigación. Por una parte era posible identificar macroscópicamente en el yacimiento, ver un poco esa cavidad, ¿no? Ese nicho se diferenciaba por el color de tierra. Pero no bastaba solo el aspecto, tuvimos que contar con un equipo multidisciplinar que hizo un estudio de la composición de esa tierra y vio que la tierra que rodeaba el cuerpo del niño era una tierra diferente de la que encontramos en esa capa en la que se ha excavado de la cavidad. Y además hay estudios geoquímicos que, bueno, pues fue una emoción descubrir que precisamente la tierra que envuelve el cuerpo del pequeño Mtoto es diferente de la tierra que encontramos en el yacimiento, en el sentido de que tiene una serie de elementos químicos que son los productos del metabolismo habitualmente de las bacterias necrófagas, ¿no? De cuando se produce la putrefacción o la descomposición de un cuerpo, se libera una serie de productos químicos que son los que a su vez hacían que la consistencia de los huesos fuese tan frágil. Aunque los enterramientos más antiguos de la humanidad no se encuentran en África, como tendremos oportunidad de ver más adelante. Nuestros primeros trabajos en el continente africano fueron en la misma boca del estrecho de Gibraltar, en Benzú, Ceuta. Allí, junto a los profesores Ramos y Bernal, tuvimos ocasión de ver industrias líticas de hace casi 300.000 años. De similar cronología es el yacimiento de Jebel Irhoud, al que muchos investigadores le dan el honor de albergar los primeros restos humanos del Homo sapiens. Aunque nuestra gran experiencia africana fue en Olduvai, considerada por todos como una de las cunas de la humanidad. Allí, junto al vergel del Gorongoro, asistimos a la excavación de varios lugares míticos para los estudios sobre evolución humana.
Pero la especie elegida salió de África en algún momento y puede que evolucionara en otros continentes, como el lejano Oriente. El llamado Out of Africa está en el centro del debate contemporáneo. Uno de los lugares del planeta llamado a ocupar el centro del relato evolutivo de la humanidad es Israel. Los estudios arqueológicos y paleoantropológicos llevan décadas desarrollándose allí. Israel Herkovit, de la Universidad de Tel Aviv, nos ha facilitado un documento único, una película de las excavaciones de la década de los 20 del pasado siglo. María Martinón ha visitado estos yacimientos casi 100 años después. Hemos venido al yacimiento de la cueva de Tabún y es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Es una de las secuencias más completas en la que cubrimos presencia y ocupación humana desde hace 500.000 años hasta hace unos 50.000. Es probablemente uno de los únicos lugares del mundo donde en el mismo lugar, aunque en capas diferentes, podemos encontrar y documentar la presencia de dos especies humanas diferentes, neandertales y sapiens. En la cueva de Tabún se ha encontrado también probablemente la evidencia más antigua de un enterramiento humano, una mujer neandertal cuyo esqueleto se encontró en los niveles superiores y que documentaría el origen de las prácticas funerarias entre las especies humanas. Esta excavación empezó en 1928. Este es el lugar exacto en el que Dorothy Garrods excavó de 1928 a 1935. Ella inició esta excavación en la que podemos entender la secuencia desde el Paleolítico Bajo hasta el Paleolítico Medio. Es el origen para entender la secuencia prehistórica del Levante. Una de las cosas más alucinantes de este sitio es que es una secuencia completa con 25 metros de sedimentos hasta la base y unos 7 metros por encima que vemos hoy anteriores a los excavados en 1928, y es una arcadia de la evolución humana, del entorno, la fauna. Puedes acercarte a ella con diferentes preguntas y las respuestas fluyen sobre nuestra evolución, la evolución del entorno. Estamos en el yacimiento de Shul. En este lugar se han encontrado los fósiles de hasta al menos 10 individuos, mujeres, hombres y niños, y es una de las evidencias más tempranas que tenemos de comportamiento funerario en nuestra especie. Para algunos se trata del primer cementerio de la humanidad. Most people believe that cemeteries start to evolve only after the Neolithic period. La mayoría piensa que los cementerios se desarrollaron durante el Neolítico y principalmente en el Calcolítico, puede que unos 6.000 años atrás. Nosotros podemos proponer que hace 40.000 años, en Shul, ya había cementerios. Esto supone una revolución, porque nos indica que la gente de Shul no era nómada. Pensamos que los cazadores-recolectores eran nómadas que seguían las rutas que los animales recorrían en la naturaleza. Quizá la población de Shul fue parcialmente sedentaria hace 140.000 años. El área fue habitada por diferentes grupos humanos, y las gentes de Shul debieron marcar su territorio, y lo hicieron específicamente con un cementerio.
Esto cambió la percepción global sobre la vida diaria, la actividad económica y la cultural, al final del Pleistoceno medio. Parece demostrado que los humanos actuales nacimos en el continente africano, pero ¿cuándo abandonamos África? El yacimiento de Mislilla en Israel puede tener la respuesta, puesto que han aparecido restos genuinamente humanos, en concreto un maxilar superior con 190.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en los restos humanos más antiguos encontrados fuera de África. Restos además que han sido estudiados en estas modernas instalaciones del CNIE de Burgos. María, ¿qué nos dice la ciencia actual de ese momento que nos parece a efecto evolutivo y desde la actualidad especialmente relevante? Pues es curioso, es realmente una paradoja, pero precisamente a pesar de estar hablando de nuestra propia especie, que es de la que tendríamos que tener más datos, existe yo creo un vacío importante en ese periodo que antecede nuestro propio origen. Es un vacío de evidencia genética, o sea, realmente tenemos más evidencia sobre poblaciones actuales, incluso sobre los neandertales, tenemos casi más datos genéticos que sobre nosotros en el pasado, pero tenemos muy poquitos datos genéticos y también de fósiles de las poblaciones que anteceden al origen de Homo sapiens. Tenemos algunos fósiles aislados en África, tenemos también fósiles en el Próximo Oriente, que son fósiles que ya presentan una serie de características que parecen anunciar esta humanidad moderna en la que ya nos reconocemos nosotros, pero realmente son muy poquitos datos, muy pocos fósiles y prácticamente podemos decir que no tenemos datos genéticos, y yo creo que eso es fundamental para poder comprender ese momento en el que se separan, si quieres, esas dos humanidades que fueron los humanos modernos, Homo sapiens y los neandertales, y también ese episodio de la historia común. Estamos viendo nuevos descubrimientos que siguen incidiendo en la idea de que el Próximo Oriente y los yacimientos de Israel tienen mucho que aportar al origen de nuestra especie y también al origen de los neandertales. Estamos hablando de yacimientos fundamentales como el que se ha encontrado recientemente de Neche Ramla en Israel. Este es un yacimiento que tiene pues alrededor de unos 200.000 años, 100 y pico mil años, o sea que es relativamente reciente, pero en ese caso estamos encontrando un homínido que en su mandíbula y en sus dientes tiene unas características claramente neandertales, pero en el cráneo, particularmente en el hueso parietal, sigue teniendo unas características primitivas. Esa combinación de características, por una parte primitivas, con rasgos sin embargo que identificamos como neandertales, es una combinación nueva que apunta a la posibilidad de que quizá el origen de los neandertales, que es una especie para nosotros eminentemente europea, ¿no? La mayoría del registro que tenemos del neandertal clásico está en Europa, quizá su origen no esté en la propia Europa, sino fuera, en una región yo creo que tan estratégica como el Próximo Oriente, y que quizá las poblaciones que conocemos ahora en Europa sean el resultado de dispersiones y de evolución de una población madre que no estaba localizada en Europa, sino en el Próximo Oriente. En la Universidad de Tel Aviv, María Martinón tiene acceso a varios de los materiales originales empleados en sus investigaciones. El Levante es hogar de diferentes especies de homínidos y cada vez sabemos más sobre el tipo de interacción que hubo entre ellos. Tenemos neandertales, como el de Amut, y tenemos poblaciones de Homo sapiens modernas, como nosotros. Y también tenemos los representantes más tempranos de nuestra propia especie, Homo sapiens, como este cráneo del yacimiento de Kafse, que se ha propuesto que quizá podría representar una de las primeras evidencias que tenemos de interacción y de hibridación entre sapiens y neandertales. Las poblaciones del Pleistoceno medio tienen grandes similitudes con las de la península ibérica. Rachel Sarin intercambia impresiones con María Martinón. ¿Qué nos dicen estos hallazgos del Pleistoceno medio sobre la evolución y el origen de los neandertales y cómo se relacionan con la población europea de las cuevas del Pleistoceno medio como Atapuerca? Cuando encontramos y publicamos el año pasado Neser Ramla, vimos similitudes asombrosas entre ambos dientes, los de Neser Ramla y los especímenes de Kesem. Y nos sorprendió aún más ver las similitudes de estas dos poblaciones con una que es bastante familiar para ti, los especímenes de Atapuerca. Sometiéndolos a todos a un análisis demográfico, la morfología era muy similar y hablamos de una diferencia de 300.000 años entre estas poblaciones. Esto nos permitió conectarlas.
Teníamos una población aquí, la de Kesem, que no sabíamos quiénes eran. Teníamos Atapuerca y ahora Neser. Y ahora podemos trazar una línea con las similitudes de estas poblaciones. Y esto nos permite ver que hay una conexión entre estas poblaciones que pertenecen a un mismo grupo en origen del que probablemente procedan los neandertales. Es muy importante detenerse en algunas peculiaridades anatómicas y tafonómicas de los restos humanos. Esto que tenemos aquí es el fragmento de un maxilar con la dentición completa encontrado en el yacimiento de Mislilla. Tiene casi 200.000 años de antigüedad y de ahí la sorpresa que nos llevamos cuando, al analizar sus dientes, descubrimos que tenía todas las características que habitualmente tiene un Homo sapiens. Tenía una reducción dental, son dientes relativamente sencillos, con pocas crenulaciones, arrugas del esmalte o cúspides accesorias. Son dientes sencillos como habitualmente encontramos en Homo sapiens. Pero este fósil ponía a Homo sapiens precisamente fuera de África 100.000 años antes de lo que se esperaba. Esto es interesante también porque aumenta el tiempo en el que se pudo producir intercambio, contacto y convivencia entre sapiens y neandertales. Neandertales como los que tenemos aquí, en el yacimiento de Amud, Homo sapiens como tenemos pues, en todo el territorio desde hace ya más de 100.000 años, y por ejemplo sapiens como los de la mandíbula de Cavsé, un yacimiento que se ha propuesto como un ejemplo de posible hibridación entre sapiens y neandertales. Nuestro primo neandertal supone el linaje más próximo al humano actual. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre su origen. Un importantísimo yacimiento de Israel, Neser Ramla, está arrojando luz a este tiempo oscuro. Una mandíbula, un trozo de parietal y la ciencia, tanto israelí como española, han determinado que podríamos encontrarnos ante un preneandertal, ese eslabón perdido que pone al Medio Oriente en el centro de la historia de la evolución humana. María Martinón e Ilham Ey comparten sus puntos de vista sobre Neser Ramla y otros fósiles. El entorno es, desde luego, muy apropiado. Tú fuiste parte del equipo de investigación que estudió el fósil recuperado en Neser Ramla y que tenemos la suerte de tener aquí. ¿Puedes contarnos en qué consistió tu trabajo y por qué Neser Ramla es tan relevante para entender la evolución humana? Neser Ramla is a unique fossil here in Israel. Neser Ramla es un fósil único aquí en Israel. Como sabes, fue descubierto hace 10 años en una excavación en el sur. Se encontró al aire libre, no en una cueva. Solemos pensar que los prehistóricos estaban en las cuevas, pero el homínido estaba al aire libre, posiblemente devorado por algún animal. Looking at the mandible and looking at the skull and doing like virtual analysis of the shape. Mirando la mandíbula y el cráneo y haciendo el análisis virtual de las capas, podemos asignarle un determinado grupo. Podemos decir que es muy similar al neandertal, pero no es un neandertal. Nos recuerda más al espécimen de Atapuerca, un preneandertal. Hasta el momento actual, se consideraba a Ubeydilla como uno de los primeros lugares de la expansión del género Homo fuera de África. Pero, ¿estaba realmente fuera de África? Su ambiente lacustre nos retrotrae a Old Dubai y también a los yacimientos andaluces de Orce. Esta trinchera, llena de flores en este momento del año, es la trinchera donde se ha excavado en el yacimiento de Ubeydilla. Aquí podemos ver los sectores, los cortes de la excavación, y en este lugar se han recuperado las evidencias más antiguas que hay del achelense fuera de África. Podemos preguntarnos si realmente estamos fuera de África, porque el ecosistema y porque el ambiente en el que los homínidos se habían asentado aquí era muy parecido al de África. Lo que sí es interesante es que esta dispersión es probablemente distinta de la que se ha documentado en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, con 1,8 millones de años. Estaríamos hablando de poblaciones diferentes con tradiciones culturales diferentes. The variabilities that they was reflected in the lithic industries
La variabilidad de la industria que aparece en Weidilla pertenece a una chelense inicial de 1,4 millones de años. En algunos puntos hay evidencias claras de que se usaron para procesar carcasas de animales muertos. Se encontró fauna típica de la sabana africana. No era un típico paisaje africano, sino que se combinaban características de fauna africana y euroasiática. Y lo mismo para las gentes. Es importante mostrar que este viejo paleolítico no solo estaba en el este de África, sino que se extendía hacia Asia, como podemos comprobar aquí. José María Bermúdez de Castro es uno de los 3 codirectores de Atapuerca. Sus trabajos de investigación se cuentan por decenas. Recientemente ha sido nombrado miembro de la Real Academia. Es un gran conocedor de los homínidos asiáticos. Curioso este fermento genético, ¿verdad?, evolutivo de África, que hace que hayan surgido las especies humanas y las nuestras propias. Pero claro, tuvieron que salir, ¿no? Y de nuevo parece que el corredor levantino es la hipótesis más probable. Ya tenemos una arqueología, que es la de Israel, muy potente y que puede arrojar mucha información sobre la materia. ¿Cómo ubicarías esos descubrimientos que ocurren en cuevas y yacimientos israelíes? ¿Confirman esta tesis que anuncias? Sí. A mí lo que me da pena es que no haya yacimientos en Israel más antiguos de los que quisiéramos todos, ¿no? Nos gustaría que hubiera muchos yacimientos de 1 millón de años hacia acá. Hay pocos. Hay algunos yacimientos de casi 1 millón de años, pero no tantos como quisiéramos. Pero sí empiezan a aparecer yacimientos del orden de 500.000 años hacia acá. Y todos estos yacimientos nos van informando que el origen tanto de los neandertales como de nuestra especie, que compartimos un ancestro común, puede que estén en esta región. Es una región muy interesante porque es la conexión entre África y Eurasia. Parece lógico que si existió una separación, una divergencia primero genética y luego geográfica entre la genealogía de los neandertales y la genealogía de Homo sapiens, es muy probable que ese origen, esa divergencia, ocurriera allí. Hay que pensar que en el pasado las cosas no eran exactamente igual que en la actualidad. Hubo momentos en los que el Sáhara reverdeció, parece mentira, pero había grandes lagos, había grandes corredores fluviales, había no solamente oasis, había praderas, con lo cual los animales se movían libremente entre el norte de África, este de África y el corredor levantino. Ese es el momento que aprovechan los humanos para entrar y salir, porque claro, siempre hablamos de salidas de África, pero no hablamos de posibles entradas. Hay momentos en los que África y el corredor levantino y el suroeste de Asia son una misma región desde el punto de vista de la ecología, es lo mismo, con lo cual las especies se están moviendo entre un sitio y el otro. Todavía viven llenas en estos barrancos, aunque no se han dejado ver. Estamos en las fuentes del mar de Galilea, atravesando un desfiladero que está muy verde. Ha llovido bastante esta temporada y el estallido de la primavera es inminente. Parece que aquí, marzo, mallea. Ascendemos hasta la misma cueva de Zutille, gran yacimiento del Paleolítico Medio. Estamos delante de la entrada de la cueva de Zutille. Justamente en la superficie hemos encontrado estas herramientas de piedra que están hechas con la técnica Levallois, que es una industria típica del Paleolítico Medio y que es la que utilizaban los homínidos que habitaron estas cuevas. Pero además tenemos también evidencia de una ocupación anterior. Se ha encontrado un fósil enigmático que conserva parte del cráneo y de la cara, sobre el que existe todavía un gran debate científico. No está claro a qué especie pertenece. No es un sapiens, no es un neandertal. Se ha sugerido incluso que puede pertenecer a las mismas poblaciones que se han hallado en los yacimientos de Kesem o de Nese Ramla. Hay incluso científicos que sugieren que podía preceder al origen de sapiens y neandertales. La aparición de los humanos anatómicamente modernos y los procesos de hibridación con otra especie humana, los neandertales, tienen en la cueva de Manot una parada obligada.
El paisaje es muy mediterráneo. Recuerda a la serranía de Ronda o a la de Aracena. Estamos justo delante de la entrada a la cueva de Manot. Este es un enclave fundamental para poder estudiar uno de los periodos más críticos y más importantes en la evolución cultural de las especies humanas, la transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior. Es también el yacimiento perfecto para estudiar la relación que existe entre los primeros humanos anatómicamente modernos del Levante y las primeras poblaciones de Homo sapiens que se adentraron en Europa. I think that it's very hard by industry, by culture, to know the main. Pienso que es muy difícil por la industria, por la cultura material, saber quién la realizó. It's not really possible, because both Homo sapiens, both Neanderthal. Personalmente creo que no es posible porque ambos, sapiens y neandertales, están muy cercanos en sus ancestros e influencias. Así que estamos hablando, más o menos, del mismo grupo de personas. You're speaking more or less on the same group of people. So in the beginning it was very weird because we said, okay, the Neanderthal morphology is very different from Homo sapiens. Al principio pensábamos que la morfología del neandertal era muy diferente de la del Homo sapiens. Pero hoy sabemos que, si pusiéramos a un individuo neandertal en 1 metro de Francia, se asemejaría bastante a la mayoría de la gente. It's not the two different groups, two different. Lo que tenemos que entender es que no son dos grupos diferenciados, dos especies diferentes que viven aquí, sino dos grupos que están muy cercanos y que pueden interactuar, y no sorprende que tengan una cultura similar. Los análisis de ADN y de proteínas antiguas son un camino directo, en principio, para desvelar controversias paleoantropológicas. Pero la tecnología, con ser fiable, es interpretable. De todo ello hablan María Martinón y Viviane Sloan en la Universidad de Tel Aviv. Analizando este ADN, ¿qué nos puede decir del origen del Homo sapiens y de la historia de la salida de África? So, the genetic evidence out of today points to the origin of everybody living today being in Africa. La evidencia genética hoy en día nos dice que el origen de todos los humanos modernos es África. Sabemos esto observando el genoma moderno de personas de todo el mundo. Vemos que la mayor diversidad genética existente es la de las poblaciones que viven hoy en África. Lo que esto nos dice es que hubo poblaciones africanas con gran diversidad genética que emigraron desde África, quizás hace 150.000 años, y poblaron el resto del mundo. La máxima autoridad actual sobre evolución humana en Israel es el profesor Israel Herskovitz. Él nos ha facilitado el trabajo y el acceso a yacimientos y materiales durante nuestra expedición. Su visión sobre la llegada de los primeros homínidos o acerca del inicio de comportamientos funerarios muestra el conocimiento generado durante el último medio siglo en Israel. ¿Qué podemos decir del evento fuera de África? At least from the fossil record, what we identify is En nuestro registro fósil podemos identificar dos oleadas principales en la salida de África. fossil from Islia Cave. Una se basa en evidencias fósiles de la cueva de Misliya. Tenemos solo parte de un maxilar, definitivamente de Homo sapiens, datado hace 170.000 o 180.000 años. Es la primera evidencia clara de humanos modernos fuera de África. For presence of modern humans out of Africa. The second waves occurred around 60,000 years later. La segunda oleada fue 60.000 años después y está basada en las evidencias fósiles de la cueva de Kafse. Tenemos este precioso cráneo de un humano moderno. Y 60.000 años después tenemos otro cráneo de la cueva de Manot de entre 55.000 y 58.000 años de antigüedad. To 60,000 years ago, and only the last wave of migrants out of Solo la Africa, población que abandonó África hace 80.000 años colonizó con éxito el resto del mundo. successful enough to actually to colonize most of the old world and later on the new world.
Nuestra guía por este intrincado camino, María Martinón, ha tenido a bien dejarnos sus impresiones generales. Tenemos que pensar que probablemente este lugar no es tanto un lugar de paso, sino como un lugar que es centro de interacción, origen quizá de especies. Podemos hablar incluso de la posibilidad de que las poblaciones neandertales se hubieran originado fuera de Europa y realmente son migraciones que se originan desde aquí, desde el Próximo Oriente, y origen, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, de muchísimas prácticas culturales. Incluso podemos decir que las evidencias más antiguas de comportamiento funerario a día de hoy se encuentran precisamente aquí. Finalizamos este programa y la temporada de Arqueomanía desde las instalaciones del CENIET en Burgos, lo que supone toda una alegoría para este programa, donde hemos mostrado la evolución humana, desde los primeros útiles de piedra de aquellos remotos homínidos hasta los modernos laboratorios de las instituciones científicas actuales. Pero en el fondo es la especie humana, Homo, la que nos ha traído hasta aquí. Por eso la paleoantropología es y será una ciencia apasionante, porque no solamente habla del pasado, sino sobre todo habla de nuestra propia esencia.